Listo, chicos, bienvenidos a la semana número 6, en la que vamos a ver lo que corresponde a la modalidad híbrida y la modalidad en línea. Nuestro contenido de la presentación de la clase de esta semana, tenemos los antecedentes, tenemos la modalidad híbrida y en línea, sus diferentes concepciones, tenemos las diferentes teorías de aprendizaje en línea, tenemos el modelo educativo, el modelo pedagógico y el modelo tecnológico. Tenemos nuestro modelo, nuestro diseño instruccional. Tenemos los roles de los actores en las que vamos a tener los docentes, estudiantes. Los retos y los diferentes desafíos que vamos a tener como estudiantes y como docentes. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta clase es reflexionar la importancia de la modalidad híbrida y en línea como una oportunidad para la transformación digital e innovación educativa en la Universidad Estatal de Bolivia. Tenemos aquí los diferentes antecedentes, ¿sí? Y para ello necesito que, por favor, Jefferson, ayúdame, por favor, con la lectura de los dos primeros párrafos. Antecedentes. El sistema de educación superior requiere incrementar nuevos cupos para el acceso para ecuatorianos residentes o no residentes en el país y para extranjeros residentes en el país. En el primer semestre del 2022, la CENESID ofertó 120.317 cupos. De estos, 81% son presenciales y 24% en línea. Las nuevas modalidades híbridas y en línea aún son incipientes. Ya, perfecto. La pandemia puso al descubierto nuevas modalidades de estudios requeridos para atender otras ocupaciones personales. Las IES pueden aprovechar un uso más eficiente de la infraestructura física y tecnológica, así como también otorgar al estudiante una mayor libertad de configurarse un traje a la medida en su proceso de aprendizaje. ¿Qué es esta parte de las IES? ¿Sí? Son las instituciones de educación superior. ¿Sí? ¿Qué son las IES? Puede ser una pregunta de evaluación, ¿no? ¿Qué son las IES? ¿O qué significan las iniciales IES? Instituciones de educación superior. ¿Ya? La transformación digital 4.0 está obligando a las instituciones de educación superior a un proceso de digitalización basados en la computación y dispositivos móviles con la finalidad de maximizar y optimizar los procesos sustantivos de la universidad. Hay un nuevo enfoque hacia la educación 4.0, basado en la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la robótica educativa, la gamificación, la realidad aumentada, que permite combinar lo que es posible hacer a distancia con la presencialidad. Cabe indicar de que estos últimos términos, en especial la gamificación y la realidad aumentada, lo vamos a profundizar en la siguiente semana. ¿Sí? Perfecto, entonces sigamos, por favor. Las modalidades de estudio. Como ustedes pueden observar, sí, tenemos diferentes modalidades de estudio, ¿cierto? Entre ellas, tenemos la presencialidad. ¿Qué nos dice la situación de la presencialidad? Que nosotros tenemos que estar físicamente. Con estos últimos cambios que se fue dando a nivel de educación superior, el 51% de presencialidad tiene que darse en esta modalidad de estudios, ¿sí? Y el 49% tiene que darse de manera virtual. Ahora, en lo que es la semipresencialidad, el 35% tiene que ser presencial y el 65% tiene que ser virtual. Lo que es la modalidad de estudio a distancia es muy parecida a lo que es en línea, ¿sí? ¿Qué me dice? Que prácticamente es la presencialidad y lo que es la virtualidad, ¿sí? En línea y a distancia. Se va a dar la presencialidad y lo que es la virtualidad. Al hablar de las modalidades de estudio dual, ¿sí? Al hablar de estudios dual, prácticamente se da es en la empresa y en lo que es la universidad. ¿Ya? Nosotros como Universidad Estatal de Bolívar, nosotros tenemos la empresa pública, la que se encarga de generar diferentes cursos
¿sí? Que son certificados y con aprobación. Aquí entra esta parte de la educación o de la modalidad dual. Y lo que es la híbrida. Prácticamente aquí, ¿qué es lo que es la modalidad de estudio híbrida? ¿Sí? Tenemos la unión de la presencialidad, la semipresencialidad y tenemos el 100% que debe ser en línea. A eso se refiere lo que es la modalidad híbrida, una combinación de presencialidad, semipresencialidad y lo que es en línea como tal, en lo que son las modalidades de estudio. Sigamos. El modelo educativo híbrido y online, esto fue generado en el año 2020, ¿sí? Cuando recién se comenzó a implementar ya esta modalidad híbrida en lo que es la Universidad Estatal de Bolívar. Cabe indicar de que el eje principal o el autor principal siempre va a ser los estudiantes, ¿sí? Siempre va a ser los estudiantes. Cabe indicar de que la institución va a generar los diferentes programas, los diferentes sistemas de aprendizaje curricular por medio de los docentes y por medio de la investigación vinculada directamente en la sociedad, se va a generar diferentes aprendizajes, diferentes conocimientos, utilizando diferentes entornos de investigación y de aprendizaje virtual, en lo que es el modelo educativo híbrido y en línea. ¿Sí? El modelo educativo semipresencial y virtual, de igual manera, fue concebido en el año 2020 con este modelo educativo que se va a centrar mucho en lo que es el estudiante. Y para eso nosotros hemos elegido 4 teorías muy importantes de lo que es el modelo educativo. Tenemos la teoría del distanciamiento transaccional, ¿sí? Que lo decía Michael Moore. Tenemos el aprendizaje significativo, que lo dijo David Ausubel. Tenemos el constructivismo, que lo dijo Jean Paquet, ¿sí? Tenemos el creacionismo, que nos dice Seymour Papert. Y tenemos el conectivismo, que lo dijo Siemens. Y también tenemos las condiciones de aprendizaje, que lo dijo Robert Ganet. ¿Correcto? Estos diferentes modelos de educativos es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? La teoría de la distancia transaccional. Como ustedes pueden observar, tenemos 3 aspectos muy importantes de esto. Entre ellos tenemos el diálogo, tenemos la estructura y tenemos lo que es la autonomía. ¿Sí? Al hablar de esta parte de la teoría de la distancia transaccional, ¿sí? Cabe indicar de que hay un diálogo directo con la estructura educacional, ¿sí? Donde la autonomía es mayor cuando hay menor diálogo y a mayor estructura hay un diálogo podríamos decirlo, hay un diálogo mucho más enlazado en lo que es la estructura educacional. ¿Sí? Entonces, el diálogo y la estructura y la autonomía son partes fundamentales de esta parte de la teoría de la distancia transaccional. Es decir, donde hay un mayor diálogo, ¿sí? Va a haber una mayor distancia entre sus estructuras, ¿sí? Y donde haya un menor diálogo, ¿sí? No va a haber una comunicación tan directa. Sigo con la siguiente, chicos. La teoría del conectivismo, lo dijo George Siemens. George Siemens nos dice que el conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital, que sirve para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera de cómo vivimos, cómo nos comunicamos y cómo aprendemos. ¿Sí? El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes. Es por esto que el conocimiento puede residir fuera del ser humano. Con esto, ¿qué queremos decir? Que a partir de las nuevas modificaciones, de las nuevas modalidades de estudio que se van generando, que van evolucionando constantemente, sí, se van adaptando diferentes teorías acerca de ellos. Y entre ellas es lo que George Siemens nos quiere dar a conocer. Es lo que nosotros podemos observar en el siguiente gráfico de la parte derecha, donde me dice que el individuo, que en este caso viene a ser el estudiante, el alumno, va a buscar
en internet, en la red, en la web, ¿qué va a buscar? Información. Esa información, ¿qué va a generar? Va a alimentar, ¿sí? Directamente, ya sea que él trabaje, ya sea que simplemente él se eduque, él va a alimentarse de gran cantidad de información al buscar la información en la red. Hay ocasiones de que el individuo, el alumno, ya tiene conocimientos previos de lo que está buscando. Eso le va a permitir, ¿qué? Le va a permitir retroalimentarse con esa información que encontró. ¿Correcto? También, ¿qué es lo que le va a permitir? Le va a permitir generar nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, ¿sí? Que pueden ser compartidos con el docente o entre compañeros mismos, ¿sí? Habiendo una vinculación directa entre docente, estudiante, estudiante, docente o estudiantes de estudiantes, ¿sí? Al hablar de la teoría del conectivismo. Vamos con la siguiente, la teoría del constructivismo, ¿sí? Nos detalla, según lo que nos decía Jean Piaget, sí, que es uno de los gestores, es uno de los emblemáticos que hablaba de esta teoría del constructivismo, nos dice que el conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio, ¿sí? Los Vygotsky y Ausubel, sí, dieron unas teorías que se asimilaban a la teoría del constructivismo. Por eso ustedes pueden ver que están ahí, ¿no? Cada uno de ellos va dando diferentes ideas del aspecto del constructivismo. ¿Qué nos dice Vygotsky? Nos dice que el aprendizaje se basa en la sociocultura de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Ausubel nos dice que los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva del individuo. Cabe indicar que el constructivismo nos presenta diferentes ideas principales. Entre ellas tenemos que el aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos. Nos indica que el alumno forma parte activa del proceso y por lo tanto se construye su propio aprendizaje. Y eso es verdad. Hay ocasiones de que simplemente generamos un tema de discusión y a partir de ese tema de discusión, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Comenzamos a buscar lo que es información en la web, ¿sí? Buscamos información en libros digitales, libros físicos, preguntamos a alguien que tenga conocimiento sobre determinado tema y nosotros, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos construyendo nuestro propio aprendizaje, nuestro propio entendimiento, ¿sí? Un estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Y es verdad, cuando nosotros aprendemos algo nuevo, prácticamente por medio de la experiencia nosotros vamos adaptando diferentes aspectos o vamos omitiendo diferentes aspectos para no cometer diferentes errores que nosotros podemos ir cometiendo. ¿Sí? El constructivismo percibe el aprendizaje como una actividad personal enmarcada en contextos funcionales significativos y auténticos, al hablar de la teoría del constructivismo. ¿Sí? El constructivismo, según lo que nos decía Simon Paper, la mejor manera de lograr la construcción del conocimiento es construyendo algún objeto para pensar, señal que el individuo es activo dentro de la construcción de su conocimiento, pues tiene que pensar sobre su pensamiento, lo cual lo conllevan a estados cognitivos superiores. Repito, la mejor manera de lograr la construcción del conocimiento es construyendo algún objeto para pensar. Señal que el individuo es activo dentro de la construcción de su conocimiento, pues tiene que pensar sobre su pensamiento, lo cual lo llevan a estudios cognitivos superiores. ¿Quién me da una idea de qué es lo que nos trata de decir Simon Paper? ¿Quién me da una idea, por favor? Es como una estrategia de estudio. Ya. ¿Qué más? Al hablar de una estrategia de estudio o al hablar de una manera de aprendizaje, ¿sí? Cabe indicar de que cada uno de nosotros aprendemos de maneras distintas, ¿sí? ¿Cómo? Hablo de manera personal. Si yo tengo que aprenderme un determinado concepto o en mi caso, de lo que es programación, yo necesito aprenderme un determinado línea de código,
o de pseudocódigo, yo tengo que coger, escribir en una hojita de papel y repetirlo unas 2 veces, ¿sí? Para poder aprender. Pero hay otras personas que, ¿qué es lo que hacen? Ellos no necesitan escribir. Ellos simplemente necesitan leer una vez, 2 veces y ya se la grabaron. Y de hecho a muchos de ustedes debe haberles pasado eso. Sí, ¿no es cierto? Entonces, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Ninguna pregunta? No, ¿Ninguna? Perfecto. ¿Ya? Ustedes van a tener una tarea que realizar, ¿sí? De hecho, bueno, la durabilidad son 45 minutos, pero esta tarea lo vamos a desarrollar la próxima clase. Ya está subido a su plataforma, ya está visual. Lo único que tengo que hacer es activar el día de la entrega, que el desarrollo va a ser la próxima clase. ¿Correcto? Vamos a hablar acerca del modelo pedagógico. Al hablar del modelo pedagógico, tiene un enfoque centrado en 5 ejes fundamentales que interactúan como un sistema que está compuesto por, primero, como ustedes pueden observar, toda educación, todo modelo de estudio se va a basar como eje principal o como autor principal. ¿Quién? ¿Quién va a ser el autor principal en la educación? El estudiante. El Profesor. estudiante, correcto. El estudiante va a ser el eje principal. Cabe indicar que si no tenemos estudiantes, no vamos a poder desarrollar los diferentes programas, no vamos a tener ni siquiera los profesores, no vamos a poder evaluarles ni nada de eso, ¿ya? Entonces, repito, el eje principal en nuestro modelo pedagógico siempre va a ser el estudiante. Al haber el estudiante, va a generar lo que es la necesidad de un profesor o de un autor o de un tutor, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda compartir con ustedes el conocimiento, ¿sí? Pueda interactuar o solventar cualquier tipo de duda que se vaya generando, ¿sí? Luego tenemos lo que son las tutorías. ¿Qué son las tutorías? Las tutorías son las consultorías, son las, podríamos decir, cuando yo no entiendo un determinado tema y yo le sugiero, le solicito o le pido al docente que por favor de alguna manera me pueda explicar lo que es la clase. Se pueden generar tutorías en lo que es la virtualidad. Armamos una reunión de Zoom, nos reunimos con el estudiante o con los estudiantes que no entendieron determinado tema y podemos cambiar la metodología de enseñanza para que ustedes adquieran una metodología diferente de aprendizaje. ¿Sí? Los recursos de aprendizaje. Va a haber diferentes recursos de aprendizaje. Hablemos de uno en especial, lo que son los recursos tecnológicos. Hoy en día tenemos gran cantidad de recursos tecnológicos para lo que es el aprendizaje. ¿Sí? Las metodologías de aprendizaje. Las metodologías de aprendizaje se les va a generar a ustedes una metodología determinada, ¿sí? Cabe indicar de que cada uno de ustedes va a tener una diferente manera de captar, de recibir la información que nosotros queremos hacerles llegar. Y por ende, se va a generar una evaluación sistemática y continua, que por lo general va a ser las evaluaciones de unidad, las participaciones que existen de ustedes en lo que es en clase o las evaluaciones del parcial en lo que se refiere o concierne lo que es el modelo pedagógico. Al hablar del modelo tecnológico, como ustedes pueden seguir observando, el eje principal o el autor principal siempre va a ser el estudiante. Siempre va a ser el estudiante. ¿Sí? En esta imagen nosotros podemos observar que tenemos 4 aspectos importantes. El primero, tenemos lo que es el estudiante, que es el eje o el autor principal. Vamos a tener nuestro entorno virtual de aprendizaje. En nuestra modalidad, en la universidad, o en el caso de ustedes, ¿cuál es el entorno virtual de aprendizaje? ¿Quién me dice? El VBA. LBA. El LBA, ¿no es cierto? LBA. Perfecto. ¿Ya? Ustedes van a tener diferentes sistemas curriculares, entre ellos el aprendizaje que es en contacto con el docente, el aprendizaje práctico experimental. En el caso de ustedes, no tienen lo que es el aprendizaje práctico experimental, que antes era el PAE o sigue siendo el PAE.
¿Sí? Dependiendo de la carrera, se genera lo que es el aprendizaje práctico experimental. Hablemos de una carrera en particular. Los estudiantes del sistema de nivelación de la carrera de agroindustria, ellos sí tienen lo que es PAE. Lo que es de enfermería también tienen lo que es del PAE, que es el aprendizaje práctico experimental, donde de acuerdo a la asignatura ellos generan lo que es un aporte práctico, de la cual ellos tienen que generar un informe, tienen que realizar conclusiones, en fin, una gran cantidad de cosas que tienen que hacer. El aprendizaje autónomo es la evaluación, los deberes. En el caso de nosotros trabajamos de manera grupal, ¿sí? Prácticamente tenemos nuestro aprendizaje en nuestro sistema curricular. Ahora, soporte y tutoría. Cabe indicar de que, por ejemplo, en el caso que pasó anteriormente, parece que Diego Cuello me dijo, bueno, ¿por qué tenemos esa nota? Claro, porque yo puse un antecedente indicando de que mientras no se comuniquen conmigo, no voy a modificar la nota. Entonces, de esa manera, ustedes van a tener una relación con el docente y podríamos inmiscuirlo como tutoría, ¿sí? Que yo les estoy dando a conocer por qué puse ese comentario, ¿sí? Y el soporte prácticamente es el sustento que yo puedo dar ante una duda o ante algún problema, ¿sí? O hay ocasiones que cuando el soporte, por ejemplo, el soporte al entorno virtual, el docente no lo puede dar. ¿Quién lo va a dar el soporte al entorno virtual de aprendizaje? Los encargados del sistema, ¿sí? ¿Quién es, en este caso, quiénes son? Los de las TICs, ¿sí? Ellos son quienes se encargan de levantar información, de dar mantenimiento, de revisar que todo esté funcionando acorde a la necesidad. ¿Ya? Como ustedes pueden ahorita ver, tenemos nuestro modelo tecnológico, que es la infraestructura y topología de la red académica, ¿sí? Y administrativa de nuestra universidad. Como ustedes pueden observar en la parte de abajo, nosotros tenemos las diferentes facultades, ¿sí? Nosotros tenemos en la parte central lo que es un firewall. ¿Qué es un firewall? Es un dispositivo, es una estructura que va a controlar de que la información llegue a donde tiene que llegar y no haya las situaciones de hackeo de información, de pérdida de información, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá en la parte izquierda tenemos lo que es la red de Seria, porque trabajamos directamente con Seria, ¿sí? Tenemos lo que es en la parte derecha, lo que son los DMZ, que son nuestros servidores web, ¿sí? Donde nosotros tenemos alojado lo que es eh, LBA, el CIANET, ¿sí? Tenemos los correos electrónicos, entre otras cosas, ¿ya? En la parte derecha, donde dice UTP, controlador Wi-Fi o Aruba, nosotros podemos observar que también hay una distribución de red Wi-Fi, que es gratuita para todos los estudiantes, ¿sí? Toda esta tecnología está bien estructurada y para que esté bien estructurada se necesitaba o se necesitó una gran inversión de dinero. Cabe indicar que la Universidad Estatal de Bolívar ha ido avanzando continuamente acorde a las nuevas tecnologías que se van suscitando. ¿Sí? Tenemos las diferentes aplicaciones o herramientas en la parte del modelo tecnológico. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, tenemos una infinidad de aplicaciones para lo que es la docencia. De manera personal, yo he trabajado con lo que es Zoom. Hay ocasiones que por cualquier tipo de eventualidad, lo que es la plataforma Zoom se cae. He tenido que trabajar con Jitsi, ¿sí? Que son las dos plataformas o aplicaciones que yo he trabajado. Me han dicho, me han comentado que lo que es Google Meet, lo que es Web Meetings y lo que es Skype en especial no son nada difíciles de manejar. Sí, al contrario, son demasiado intuitivas. Pero como toda aplicación, ¿no? Toda aplicación, las primeras veces que tú ocupes, se va a generar un poco de desconocimiento hasta que vayas adaptándote a la aplicación, entre otras cosas. ¿Sí? Nosotros, ¿qué aplicación ocupamos? Zoom. ¿Correcto? Listo. Tenemos también lo que son nuestros gestores de aula. El gestor de aula que nosotros ocupamos es de Moodle, ¿sí? Prácticamente este trabaja directamente, o mejor dicho,
Bajo esta plataforma trabaja lo que es el EBEA. Bajo la plataforma de Moodle. ¿Sí? En algunas instituciones trabajan con diferentes gestores de aula. Hablemos así. Por ejemplo, aquí hay la unidad educativa Verbo Divino. Trabaja con lo que es Google Classroom. Por ejemplo, la Universidad UTPL me parece que trabaja con lo que es Microsoft Teams. Y así cada una de las universidades, cada una de las instituciones públicas, privadas, trabajan con diferentes gestores de aula. Herramientas de interacción. ¿Sí? Tenemos diferentes herramientas de interacción. Receso, es en serio. A ver, ¿qué hora tenemos, chicos? Son las 3:10. Nos 3:08. encontramos 3:20, chicos. ¿Les parece? ¿Ya? Y continuamos, por favor. 3:20. ¿Sí? Bueno, continuando, chicos, tenemos lo que es el modelo tecnológico. En esta parte tenemos diferentes herramientas de interacción, ¿sí? Con el docente y estudiante. Entre ellas, la que hemos ocupado, al menos conmigo, en las primeras clases, si ustedes recuerdan, tenemos el Mentimeter, también lo que es nuestro Padlet, sí es una de las herramientas que nos permite interactuar directamente, ¿sí? Tenemos también lo que es software y plataformas de apoyo a la investigación, entre ellas las que normalmente se ha ocupado para lo que es investigación ha sido Zotero y ha sido Mendeley, ¿sí? Que son herramientas, son plataformas sumamente buenas para lo que es buscar información como tal, donde nos dan cierta clase de contenidos científicos y nosotros podemos analizarlas y adaptarlas a nuestro tema de estudio también. ¿Ya? Tenemos también otras herramientas, entre ellas tenemos Web of Science, tenemos Scopus, tenemos Google Scholars. Bueno, tenemos alguna infinidad de plataformas que dan apoyo a la investigación como tal, ¿sí? En lo personal, no he tenido la oportunidad de ocupar de estas imágenes, de este listado, no he tenido la oportunidad de trabajar con ninguna de ellas, ¿sí? Con las anteriores, sí. Ya, tenemos los gestores para trabajo en equipo, ¿sí? Entre ellas tenemos lo que es Trello, que es la que más circula, la que más publicidad ha hecho para trabajar como tal. Para lo que es el profesorado, específicamente para lo que es generación de conocimientos, cursos virtuales, ¿sí? Cursos virtuales que ofrece Coursera, ¿sí? Que ofrece Penser, que es una empresa colombiana sin fines de lucro, donde reúne gran cantidad de profesores a nivel mundial y te brindan el conocimiento que cada uno de ellos tiene. Tenemos los gestores de evaluación en línea. Sí, tenemos una gran cantidad de aplicaciones, ¿sí? Que nos permiten evaluar al estudiante en línea directamente. Cabe indicar de que estas herramientas nosotros podemos adaptarlas a nuestro módulo, ¿sí? De nuestro EBEA, para que pueda generarnos la calificación y pueda grabarse directamente en nuestra plataforma. ¿Ya? Tenemos la calificación de realidad virtuada, ¿sí? De realidad aumentada, perdón. Tenemos lo que es Club, ¿sí? Que es una aplicación que nosotros podemos descargarla en nuestro móvil, en nuestro dispositivo electrónico inteligente, ¿sí? En nuestro computador, en nuestra tablet. El diseño instruccional. Al hablar del diseño instruccional para la modalidad híbrida y en línea, está adaptada a la metodología, ¿sí? PASIEN, que nosotros tenemos aquí lo que significa cada una de esas letras PASIEN. Nos indica que es la presencia, el alcance, la capacitación, la interacción y el learning. ¿Qué es el learning? El aprendizaje que va a ser generado. ¿Sí? Como ustedes pueden observar en este momento, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes bloques, entre ellos tenemos el paciente, tenemos el académico y tenemos el cierre.
¿sí? Es lo que normalmente nosotros tenemos como estructura en una diapositiva o en una presentación, ¿sí? Desde el inicio del curso, nosotros tenemos la información, comunicaciones e interacciones. Al hablar de información tenemos los documentos de interés, perfiles del docente, ¿sí? Tenemos incluso la clase de bienvenida del docente, tenemos los objetivos que nos va generando lo que es la asignatura y ciertos criterios de evaluación que en este caso viene a ser las rúbricas. En el bloque número 1, sí, nosotros vamos a tener lo que es la exposición del contenido útil del curso, que en este caso es las presentaciones electrónicas, tenemos lo que es los videos de apoyo, los videos grabados, sí, tenemos los diferentes enlaces que nos permiten poder retroalimentarnos o autoalimentarnos de conocimiento. En el bloque 2 tenemos el cierre. En este caso nos referimos a por lo general, en nuestra asignatura nosotros vemos ciertos comentarios, ciertas conclusiones que sacamos a través del tema generado, ¿sí? Vamos con los roles del profesor. Al hablar de los roles del profesor, es el responsable de la asignatura curso equivalente, el cual diseña y planifica el proyecto de aprendizaje de la asignatura curso o su equivalente según las directrices descritas en el proyecto de carrera o programa. Los resultados de aprendizaje, la metodología, las actividades formativas, los criterios de evaluación, los recursos de aprendizaje son necesarios. Cabe indicar lo siguiente, chicos. Como dice aquí, en la parte del rol del profesor tutor, es el responsable de la asignatura, el curso o su equivalente. ¿Sí? Nosotros somos las personas que diseñamos la clase, que planificamos la clase, que colocamos las tareas, ¿sí? Autónomas, colaborativas. Generamos todo lo que es los enlaces para las diferentes temáticas que se puede tratar durante todo la semana, en este caso, la semana de semana 6, semana 7 o las diferentes semanas que ya deben estar reestructuradas, a lo menos de todos mis compañeros ya debe estar reestructuradas, ¿sí? Tenemos también lo que es el rol del estudiante. Hay unas características muy interesantes de lo que es las características del estudiante y entre ellas tenemos que el estudiante tiene que ser autodisciplinado, ¿sí? Tenemos lo que es que siempre el estudiante busca diferentes herramientas, por lo general en el Internet, para generar conocimiento o para agilitar el proceso de aprendizaje, perdón, o para la entrega de tareas, busca por lo general gran cantidad de herramientas en la web. Muchas veces el estudiante comparte sus diferentes conocimientos que va adquiriendo a medida que va investigando o por experiencia propia va generando ese compartir de los conocimientos con el docente o con los mismos compañeros. Hay muchos o muy pocos estudiantes que comunican sus preocupaciones, ¿sí? Comunica sus preocupaciones al docente o comunica sus preocupaciones a sus compañeros. Y una característica muy importante que hoy en día ha nacido o ha generado muchas expectativas es que las nuevas generaciones hoy en día son hábiles con la tecnología. Si ustedes ven un niño que está con un celular, ni siquiera sabe cómo, ni siquiera sabe leer, ni siquiera sabe escribir, pero ya sabe utilizar lo que es la tecnología. Sabe utilizar lo que es el dispositivo móvil, sabe entrar lo que es a YouTube, que es la plataforma que más se utiliza. ¿Sí? Entonces, entre esas son las características de un estudiante online. El estudiante universitario necesita para graduarse una serie de valores, sin los cuales no podría alcanzar la meta propuesta. Entre ellas, la humildad, la laboriosidad, el respeto, la constancia, responsabilidad, puntualidad, iniciativa, espíritu de servicio y entre otros factores. ¿Sí? Los retos y desafíos. A modo de cierre se plantean los siguientes retos y desafíos en estas modalidades de estudio. Hablemos de las modalidades digitales que son esenciales para acceder a una amplia gama de oportunidades en el siglo XXII. Las IES, ¿qué eran las IES, chicos? ¿Quién me dice que eran las IES? Las instituciones de educación superior.
Correcto. Las instituciones de educación superior que implementan estrategias de habilidades digitales de amplio alcance consiguen que sus estudiantes tengan las habilidades necesarias para que puedan encontrar empleo con mayor facilidad. Las investigaciones llevadas a cabo por la UIT ponen en manifiesto que en los próximos años habrá decenas de millones de empleos para personas dotadas de habilidades digitales avanzadas. Por ejemplo, en Europa se estima que a más tardar en el 2022 habrá 500,000 vacantes de empleo para profesionales de las TICs. 2. Cada institución de educación superior en su región debe afrontar retos similares. Expertos prevén que los avances en campos tales como la inteligencia artificial, la nanotecnología, la impresión 3D y otras tecnologías introduzcan una nueva era que alterará radicalmente déjenme ver. Ya. La transformación digital. Entonces, eso es en cuanto a lo que es la modalidad híbrida y en línea, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor?